Del tema con Laura Ballesteros, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Laura, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Gracias. a ti y a tu auditorio. ¿Cómo les fue anoche? Bueno, pues fue una noche muy larga. Mira, yo primero quisiera empezar como con una reflexión. A ver. Una noche larga fuera de la sede oficial de San Lázaro, con un improvisado espacio en donde pues estaba diseñado precisamente para que no pudiera tener acceso la ciudadanía, para tener aislada y encapsulada a la gente que estaba buscando dialogar, como las personas trabajadoras del Poder Judicial, como las y los estudiantes que han estado en las manifestaciones y que incluso tienen derechos de petición que quieren y buscan entregar a las dos cámaras. Un lugar además en donde durante casi 24 horas no se tenían las condiciones para poder sesionar en términos procedimentales, es decir, no se podía pasar una lista de manera seria. Era una lista donde ibas y firmabas si es que encontrabas tu nombre con una carita en blanco y negro que pues casi todas se parecían, todas eran iguales con la calidad de la impresión que estaba. O sea, no hay la certeza de saber que quien estaba o decía estar era la persona que estaba y decía ser. Que sí los biométricos que tienes en el recinto de San Lázaro te permiten tener esa certeza. Número dos, también no podía saber en su momento si la gente que seguía ahí era esa persona o era alguien más de su equipo, como lo denunció Ivonne Ortega, la coordinadora de mesa en su momento en San Lázaro, que a medianoche ya estaban asistentes, conductores de autos de los propios diputados, calentándoles el asiento mientras ellos estaban en otros lados. Tampoco podías tener la certeza de la votación. O sea, la votación era mano alzada, se contaba con palitos. A mí me tocó contar la última votación de los votos particulares, literalmente con palitos, sometido al error humano, ¿eh? Entonces, todo esto nos hace primero decir de manera muy clara que fue una sesión que no cumplió con los procedimientos, que rompió reglamentos, no se debió, los reglamentos de la propia Cámara, no se debió de haber sesionado en otra sede si no se aprobaba antes por la Jucopo y por la mesa directiva en San Lázaro, a priori, no a posteriori como se hizo, y con todas estas deficiencias, y por supuesto las observaremos y se denunciaron en su momento y se procederá para que formalmente haya consecuencias. Ahora, esta gran hipermayoría de la que todo el mundo habla, que el día de ayer y en la madrugada ejerció esta aplanadora, hay que decirlo, Javier, es una hipermayoría construida artificialmente porque no responde a la realidad del país. Nosotros sí somos muy enfáticos en que México votó el 2 de junio y repartió votos a las distintas fuerzas políticas. Morena y sus aliados no tenían más del 48% de los votos, hoy tienen casi el 80% de la representación en las cámaras. Y mientras tanto, fuerzas como Movimiento Ciudadano, con 11% de los votos en ambas cámaras en urna, tenemos 3.5% en el Senado, 4.5% en diputados. Y lo digo no por tener aquí el disco rayado, sino porque, pues si nos los quitaron a nosotros, era para dárselos a alguien más, y era para dárselos al PT y el Verde y formar esta hipermayoría artificial que rindió sus primeras consecuencias en esta madrugada. Oye, a ver, ante la política, Laura, de hechos consumados, de lo que ya tenemos como virtualmente una posibilidad, eh, creo que un voto en el Senado ya todo el mundo está diciendo desde la mayoría que ya tienen todo listo. No sé si les salgan las cuentas o no las cuentas, pero ayer dentro de las presuntas irregularidades que se pudieron haber presentado en el proceso, ¿procede algo o no? ¿Me entiendes? O sea, algo que Sí, pudiera impedir o algo que pudiera rechazar lo que se llevó a cabo anoche y que tuviéramos que volver a hacerlo o que tuviera que plantearse porque lo van a mandar a la Corte, no lo van a mandar a la Corte. La Corte está en algún sentido también ya con una tendencia muy claramente definida, por lo menos a través de 3 de sus integrantes, en fin. mira, estamos en un momento muy oscuro y pantanoso porque lo que se está ocasionando con esta reforma mal llamada judicial, fast track, impuesta, no dialogada, con prisa, que es un regalazo de septiembre para el presidente de la República, es la reforma del Hidalgo, ¿no? En lugar del año de luz, la reforma del Hidalgo. Lo que ha pasado con esto es que han generado una crisis institucional. Entonces, la pregunta que haces es difícil de resolver porque precisamente en estos momentos estamos en una crisis institucional donde los poderes están en pugna, donde además tienes paro de labores en el Poder Judicial, obviamente como una respuesta a esto,
donde estás teniendo además consecuencias económicas muy importantes y con los aliados vecinos del norte también, más lo que falte. Yo creo que ellos no se lo esperaban y si sí lo tenían presupuestado, pues no les importaba. El problema es que yo creo que este escenario no se lo imaginaba la presidenta electa, no lo deseaba, nadie lo desea. Y por eso hay que irnos con mucho cuidado, con las pruebas en la mano. Nosotros hemos venido haciendo mediante escrito y oficio todas y cada una de nuestras denuncias. Ayer, por ejemplo, pues presenté oficio ante la mesa directiva en mi calidad de secretaria, justamente para denunciar las violaciones al procedimiento para el cambio de sede, también para denunciar la falta de diálogo con las y los estudiantes y las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Y también, por supuesto, en su momento se hizo lo que refería al pase de lista, a la declaratoria de quórum, al mantenimiento del mismo, a las votaciones. O sea, no hay certeza de lo que sucedió ayer y en la madrugada, es lo que es. Y ojo, es una reforma constitucional. O sea, no estamos hablando de normas y cambios a las leyes secundarias, es una reforma constitucional que mueve de manera completa el sistema y el régimen que hoy tenemos y no es menor. Entonces, en la crisis tendremos que ser muy cuidadosos y las oposiciones en este caso hemos sido muy cuidadosas y muy responsables en documentar todo. Bueno, oye, también una más sobre este asunto. ¿Por qué, cuál es la razón que tú sepas de no escuchar a las y los trabajadores y no escuchar a los estudiantes? Cuando digo esto, lo digo aunque al final tú les digas, perdónenme, los escuchamos, pero no nos convencen y vámonos a otra cosa. ¿Qué es lo que al final pasa? Y además te diría, ayer se hablaba de muchas irregularidades, incluso al pase de lista en la noche, de que estaban, esto se dijo, no puedo yo decirlo de otra manera que eso, que estaban personal de los propios diputados quienes estaban sentados en las sillas para tratar de hacer el quórum. Sí, es lo que te comentaba, que Ivonne Ortega, nuestra coordinadora, lo denunció en su momento y hoy en la mañana ha estado también vocereando el tema. Para nosotros es de lo que es más grave, pero sobre todo las votaciones, el pase de lista del quórum es lo más complicado y que no sostiene la aprobación que hicieron en esta madrugada. Mira, forma parte de este discurso polarizante en donde los buenos y los malos, los oligarcas y el pueblo, y en esta dialéctica que tanto daño le ha hecho el país, en esta polarización en donde Movimiento Ciudadano ha insistido tanto en no entrarle, en ofrecer una alternativa al país, una tercera vía, y es ahí donde tenemos este respaldo de 6.5 millones de personas que nos permitieron hoy llegar a muchos de nosotros al Congreso, y las vamos a defender y las vamos a representar. Hicimos el compromiso con ellos, Javier, de no movernos un segundo de la discusión, de estar ahí hasta el final, de representarles, en esta conciencia de que justo la hipermayoría es artificial, que más del 60% de la población no votó por Morena ni por esos cambios y que había que dar la batalla. Y en esta lógica de no querer escuchar, pues para ellos es una manera de fregar a las oposiciones, es una manera de hacer un punto político. Pero algo que les hemos dicho también, su servidora y todos los que hemos estado luchando porque se les escuche, es que esta cerrazón de 6 años de este gobierno obradorista, esta falta de diálogo y de espacios de consenso hacia las fuerzas políticas, también será reproducido hacia la iniciativa privada, sociedad civil, ciudadano de a pie. Y lo que no entiende el gobierno es que al no querer dialogar con las oposiciones, es no dialogar con la comunidad y con la sociedad. Es decir, el daño no nos los hace a nosotros, se lo está haciendo a sus propios ciudadanos, aun cuando no hayan votado por ellos. Y eso es muy grave porque afecta a la democracia. Y eso al final es lo que ha ocasionado una causa de esta judicialización también de las decisiones políticas, lo que ha llevado a la Suprema Corte a decidir lo que ha decidido, que se haya llevado hasta estas instancias, el enojo del presidente. O sea, si te das cuenta, ha venido siendo un círculo vicioso, por eso esta vendetta contra el Poder Ejecutivo. Entonces, nosotros pedimos ayer, y no quiero hacer una respuesta muy larga, pero pedimos ayer como Movimiento Ciudadano, Javier, el PAN en la misma sintonía, que se creara una comisión de diálogo y de escucha. Después de varios intentos en Jucopo y mesa directiva, logramos que así fuera. Y se sentó primero con los trabajadores, después ya muy noche, con un grupo ya pequeño de estudiantes, porque después de que los acosaron, los encapsularon y los maltrataron, pues los chavos ya se habían ido. Se les recibió en la noche un pequeño grupo que quedaba de la UNAM. Hoy en la mañana mucha comunicación con ellos. Ya fueron al Senado y fueron recibidos por algunos compañeros de Movimiento Ciudadano. Buscaron otras fuerzas políticas y no los quisieron recibir. Pero en realidad pues hemos buscado que tengan este espacio. No los vamos a dejar.
Nosotros estamos ahí para representarles, pero sobre todo para que ellos puedan también de propia voz representarse. Te mando un saludo, Laura Ballesteros. Muy buenas noches. Gracias, Javier. Un Gracias. abrazo.